números, a lo que es este año escolar 2025-2026, las expectativas en este sentido, en este planteamiento, ¿hay algún caso de éxito? Es decir, dentro de lo que es este planteamiento de la eliminación de las tareas, ¿hay antecedentes? ¿Se ha planteado con este tipo de sustento? ¿Hay países que han aplicado esto y han sido...? Sí, los países que llevan Finlandia, Noruega, los Países Bajos, son países que realmente siempre llevan una calidad de la educación al tope, o sea, son de las innovaciones. Ellos, la metodología es no la eliminación al hogar. Eso es más o menos lo que se quiere también para aplicarse en Venezuela, y ellos le ha dado resultados. Ojo, también es bueno saber y recalcar que durante la pandemia, o antes de la pandemia, perdón, del año 2017, 2015, ellos venían aplicando aquello de la educación a distancia. Los estudiantes estaban en su casa haciendo, pero ya hoy en día, desde el año pasado, empezaron a ver que necesitan retomarse, volver a las aulas, volver a tener allí al estudiante con el profesor, y bueno, y siguen la parte metodológica de inclusive de usar racionalmente el uso de la tecnología dentro del aula. Lo mismo está sucediendo con la parte de la tarea. Ellos están ahorita en esa fase de buscar la eliminación de la tarea en las casas, o sea, no llevar ese contenido que el joven, pero hay un aliciente adicional. El deporte, la cultura, o sea, el muchacho no es que llegue a su casa y bueno, entonces nos vamos a convertir en tiktokeros y usando las redes sociales y consumiendo tiempo donde no se debe consumir, cuando lo que se requiere es tener en su cercanía canchas deportivas, recreativas, culturales, que puedan tener sus 2 o 3 horas diarias en función de el gusto que ellos tienen. Aquí hay una realidad también muy grande. ¿Cuántas jóvenes están jugando béisbol? ¿Cuántas academias de béisbol hay en Venezuela desde muchachitos de 2, 3 años inclusive? Sorprendente, niños con 3, 4 años que están jugando ya béisbol, pero no tenemos cancha o equipos de fútbol infantiles, grandes academias de equipos de fútbol. Pues entonces, mira, el bagaje de la selección de la Vinotinto nunca la vamos a tener si no cultivamos desde allí. Bueno, estos jóvenes que van a dejar de tener la tarea en las casas, pues hay que buscarle construir unas academias, pero entonces las academias que no se convierta ahora otra carga económica para los padres que no lo puedan hacer. Claro. Entonces, porque mi hijo ya no está haciendo las tareas, pero entonces me pide ir al béisbol o al voleibol o al teatro o a la cultura, yo quiero prepararme para música, pero entonces tiene un costo adicional. Entonces, en esos países como Finlandia, Noruega, Países Bajos, como te digo, sí tienen ese aliciente gratuito, o inclusive que se le da al mismo Estado en función de esa posibilidad de ocupar su tiempo en algo que realmente sea de su agrado. Claro, estamos hablando de países, por supuesto, con un índice muy alto de desarrollo humano y, por supuesto, del tema educativo, como el caso de Finlandia y, por supuesto, todos los países nórdicos. En nuestro país, bueno, hablando también ya de lo que tiene que ver con el año escolar, a lo interno de las instituciones, bueno, tienen que afrontar una serie de desafíos para poder mantener la calidad educativa. El Estado tiene sus propios desafíos, tienen que ver con la infraestructura, temas salarios y, por supuesto, las contrataciones colectivas que tiene, pero los privados también, porque hoy estamos en una coyuntura económica compleja con el tema de las disparidades cambiarias que hoy existen y, por supuesto, de cómo mantener o lograr un punto de equilibrio precisamente en esa misma realidad del poder adquisitivo de la familia, de garantizar la calidad educativa sin que esto signifique una merma en la matrícula. Totalmente, eso es también revisar un poco la situación económica que estamos viviendo en el país, con los padres representantes que hacen un gran esfuerzo en pagar una cuota de escolaridad acorde para la educación que quiere para su hijo, que no es solamente la parte pedagógica, sino también las partes opcionales que me estás dando en la tarde para yo poder mantenerme en este sentido. Y una parte que nosotros podemos valorar es que dentro de esa consulta que yo realicé recientemente en los colegios, me informan que hay un 20% que solamente hizo un ajuste hasta un 10%, entre un 10 y 15%, pero un 30% de los colegios también mantuvieron su cuota de escolaridad que se venían planteando del 2024-25, pero esto no quiere decir que lo van a mantener durante todo el año escolar, sino que lo que hacen es, en algunos de esos casos, van a valorar en el mes de diciembre el comportamiento económico, claro, y porque también lo que depende mucho es el sueldo de los maestros, de los trabajadores. Es decir, cuando hablamos sueldo,
que dentro de esa consulta también me dan un $200 para el personal mantenimiento, obrero. Estamos hablando de salario integral. Ese es otro tema que también sería bueno tratarlo con lo que es las prestaciones acumuladas, prestaciones sociales acumuladas, que es lo que afecta mucho a las instituciones educativas y bueno, y cualquier empresa, cualquier industria o comercio en función de personas que trabajan con nosotros de 15, 12, 20 años, 30 años de antigüedad que puede tener en un trabajador, pero que entonces nosotros tenemos que trabajar con cierto sigilo para el momento de hacer esos pagos, para que después no se nos convierta un pasivo que realmente, digamos, no puedo ni siquiera pagarlo al final de la culminación de las relaciones laborales. Entonces, hay cosas que realmente nosotros tenemos que entender dentro de la economía del país, que no es solamente queremos hacer aumentos o ajustes, porque realmente nosotros ajustamos de acuerdo a la realidad del comportamiento económico. O sea, podríamos decir que en el año 2023-2024 la mayoría de los colegios hicieron pequeños ajustes, pero también tenían un incremento de número de estudiantes. O sea, hubo un porcentaje de estudiantes que incrementó dentro del sector de la educación privada, teniéndose en cuenta también que disminuyeron la cantidad de colegios que cerraron. O sea, una cantidad de planteles que han ido cerrando a lo largo de todos los últimos, desde el año 2018, 2019, que han venido disminuyendo la cantidad de estudiantes, pero también ha disminuido la cantidad de colegios, porque al fin y al cabo, entonces con eso es que se ha mantenido cada uno de ellos. Claro, ese tema que tiene que ver, bueno, precisamente con el ingreso, el pago de los docentes, es lo complejo del tema salarial en Venezuela. Cómo poder honrar esas prestaciones sociales, esos pasivos laborales desde el punto de vista de la empresa, bueno, hoy porque el salario son menos de $1 al tipo de cambio oficial, a 130 bolívares. Pero si empezamos a hacer ese ejercicio de aumentar el salario, es donde viene esa complejidad. ¿Cómo lograr que ese punto? Pero fíjate, se han hecho estudios, Carlos, que realmente los que más están padeciendo ese salario mínimo, digamos, son los jubilados, pensionados, los que reciben o lo que recibimos, porque yo estoy involucrado ahí, claro. Me incluyeron en la lista del Seguro Social sin haberlo pedido, pero bueno, es un monto referente y cada tanto tiempo le dan un bono de $40, $50. Pero en el ámbito general, para el que esté trabajando de manera formal e informal, que eso es lo que no queremos dentro del sector empresarial, comercio, que todo se mantenga dentro del sector formal, porque también hay un aliciente adicional. Entonces empiezan con la cantidad de impuestos, sobre todo hay municipios que te están pretendiendo cobrar. Pretendiendo no, es un hecho, es una realidad, que quieren cobrar la patente de industria comercio, te quieren cobrar por el cartel de publicidad, te quieren cobrar un exceso por el relleno sanitario, y esos son temas que, bueno, uno tiene que decir, tengo que cumplir con ese deber formal, como también la ley de pensiones, que el piso hasta el mes de abril era de $130 y resulta ser que ahora ya lo tenemos en base a 160. Y esto no quiere decir sino que el profesor de matemática, química, física, que ese que te viene por hora y que percibe 80, 70, 80, $90 por colegio y que trabaja en 2, 3, 4 colegios, bueno, entonces a ese profesor tenemos que calcularlo en base a $160 a Banco Central, indudablemente. Entonces son incrementos que te tiene que a la larga el presupuesto de funcionamiento de un colegio es una realidad. Eso es algo que yo tengo que dividirlo por número de niños o de estudiantes y por número de meses, que son los 12 meses del año. Claro. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. 8:04. Gracias por acá a Efren Rodríguez, Eduardo Hernández por acá, que nos habían escrito algunos mensajes. Dice que las tareas sirven para reforzar el conocimiento adquirido en el aula o del salón de clases. Además, facilita al padre una comunicación sobre qué están enseñando a sus hijos y los padres participan en la tarea junto con sus hijos. También Domingo Vides, por acá Alfonso Barrios. Gracias a todos por estar con nosotros en redes sociales. A la pausa y seguimos con más.